hoy, o algo que se refiere a la predicación de hoy. Y quiero, antes de comenzar, gracias al pastor, a Dios que me dio la oportunidad nuevamente de compartir su palabra, hacer una pregunta a usted, a sus... Y quiero que toda la predicación usted esté con esa pregunta en su cabeza. Yo sé que somos muy valientes y van a responder que sí, pero su corazoncito puede decir que no. Si yo les digo, hermano, le tengo un regalo para que se lo lleve a su casa, pero ese regalo lo puede matar. Es más, se acaba de morir alguien cuando tomó el regalo y usted lo vio, pero ese regalo también puede llevar vida y bendición a su casa. ¿Usted lo tomaría? ¿Usted se lo llevaría a su casa? Yo le sería sincero. ¿Usted vio que alguien afuera en la calle murió cuando lo tocó? Usted, si usted no conoce el contenido, dice que no se lo lleva a su casa. Bueno, esa pregunta quiero que usted la tenga en su mente a medida que pasemos la predicación. Y cuando lleguemos al final, yo sé que vamos a estar seguros de lo que vamos a responder, si sí o si no. Quiero leer la palabra, el que puede estar de pie en reverencia a ella. Hoy quiero hablarle acerca de un hombre. La palabra se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 11. Vamos a leer algunos versículos un poco extensos hoy, pero tenemos tiempo. En el nombre de Jesús. Capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. La llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, estos hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y donde lo llevaban de la casa de Abinadab, estaba en el collado con el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y cimbas. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. La ciudad de David la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. El título de la predicación hoy he colocado el arca en la casa. Así que lo que yo le estaba hablando era el arca. Un factor común de lo que hablé, de lo que le pregunté, es una casa, un hogar. Pueden sentarse, hermano. Una casa, un hogar. Y vemos que la Biblia, Dios, Jehová afirma en la Biblia que Él está muy interesado en nuestras casas. Él está muy interesado en morar en nuestras casas, vivir en nuestras casas. Como cuando estábamos en la administración, Jesús entró a las bodas de Caná en Galilea y transformó el agua en vino. Jesús entró a la casa de Pedro y trajo sanidad. Jesús entró a la casa de Leví y llevó arrepentimiento. Entró a la casa de Jairo y Lázaro y llevó vida. Entró a la casa de Zaqueo y llevó salvación. Jesús quiere entrar en nuestra casa. La presencia de Dios quiere estar en nuestra casa. A cada de esas casas donde Jesús llegó hubo transformación. Y yo leí algo empezando el año, he estado pensando mucho en eso,
que dice que el Antiguo Testamento debemos leerlo a luz del Nuevo Testamento, como si el Nuevo Testamento fuese una lámpara que nos alumbre el, el Antiguo Testamento. Quiere decir que si nosotros entendemos las enseñanzas de Jesús, para nosotros el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas enseñanzas acerca de él aquí. Y yo también lo compartí con ustedes al finalizar el año. Dije que cuando leamos la Biblia este año, tengamos nuestro corazón dispuestos a encontrarnos con Jesús en cada pasaje, así sea del Antiguo Testamento, aunque no lo creamos en Génesis, aún aquí podemos encontrarnos con Jesús, con enseñanzas de su evangelio en nuestra vida, con enseñanzas para nuestra vida. Quiero leer Génesis 6, de 12 al 14, y luego saltamos o pasamos al capítulo 7, versículo 1. Y dijo, capítulo 12, versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermano, es necesario que haya un justo en la casa para que Dios lleve salvación a ese lugar. ¿Qué tenemos en común nosotros y los hijos de Noé? Que Dios no nos destruyó por un justo, y el justo para nosotros fue Jesús. Dios siempre ha querido morar con el hombre. Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, y el hombre en su pecado se ha apartado. Pero Dios necesita solo un justo. Así que si en tu familia tú eres el justo, siéntete afortunado, porque la salvación puede llegar a tu casa y llegará a tu casa. Hechos 16, 29 al 31 dice, el carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Quiero volver a preguntarle lo del inicio. ¿Recibiría usted algo que puede bendecir su vida o hasta matarlo? Ya sabemos que lo que estamos hablando ahora es de la presencia de Dios, del arca de Dios. Y hoy, todo lo que hemos leído como manera de introducción, Dios quiere morar en nuestra casa. Por un justo, Dios puede morar en una casa y puede bendecirlo. Hoy quiero hablarles sobre un hombre llamado Obed-Edom, que estuvo dispuesto, y su historia es un ejemplo de obediencia y servicio y bendición para todos nosotros. Él, seguramente en la historia que acabamos de leer, él podía vivir, quizás él estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos de la capital. Él podía vivir tranquilo, podía vivir en su casa, él no tenía problemas con nadie. Pero de repente aparece el rey pasando frente a su casa, alguien acaba de morir y le dice, es necesario, estoy tratando de personificar lo que está pasando aquí. Seguro David le dice, mira, es necesario que el arca quede en tu casa, porque David sintió miedo. Parece que David pudo haber dicho, no, a mi casa no va a ir, si se está muriendo todo, si Usa se murió por tocarla, yo dejo esta arca en otro lado, y se la dio Obed-Edom. Aquí no sale que Obed-Edom no dice, no la dejes en mi casa o déjala en mi casa, solamente dice que la dejaran en su casa. Sabía que tenía su casa y no era ajeno a ello. Obed-Edom sabía lo que tenía en su casa. Segunda de Samuel 6:11
Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Aquí no dice que la familia era justa, y solamente dice que la presencia de Dios habitó en la casa de Obed-Edom y toda su familia fue bendecida a causa de un hombre que dejó entrar la presencia de Dios a su casa. Así como Dios vio justo a Noé y salvó a su familia, así como Dios vio justo al carcelero de Pablo y Silas y bendijo a su familia, así como Dios vio a Obed-Edom y la presencia moró en su casa y bendijo a su familia, Dios lo ve a usted, hermano, como el justo en su familia, y puede llegar y llega la salvación a su casa. Este hombre, muchas veces nosotros salimos del culto y adoramos, amén, y adoramos su presencia y tenemos comunión entre nosotros cuando nos vamos, pero la presencia no llega a nuestra casa. Tristemente, muchas veces la presencia se queda aquí, llegamos a nuestra casa y el arca la trajimos a casa o la dejamos. Dejamos que el arca entrara a nuestra casa como Obed-Edom dejó entrar el arca a la suya. Obed-Edom supo que cuando se sirve a Dios con devoción y con temor reverente, Dios lo bendice. De esta manera, este hombre fue ejemplo para todo el pueblo, hasta para David. Porque David escuchó, después de esto, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y David escucha que a la casa de Obed-Edom está siendo bendecida. Ya no era muerte. David tuvo miedo porque había muerto alguien, pero ahora David tenía otra información, otra noticia. Y le dicen, David, no se está muriendo la gente. David, la casa de Obed-Edom, nadie se ha muerto. Es más, todo está bendecido. Los hijos tienen buena conducta. El trabajo de Obed-Edom va bien. La gente los busca para que los ayude. Obed-Edom se había convertido en una familia ejemplar en la sociedad. Toda su familia dice. Y esta es la historia. Pero ¿por qué el arca estaba en la casa de Obed-Edom? Quizás algunos es primera vez que escuché esta historia. Pero ¿por qué el arca estaba en la casa de Obed-Edom? Yo quiero explicar un poco de lo que es el arca o cómo se constituye el arca. Ahí vemos la imagen. El arca no se encontró. Eso es una representación que por medio que lo que se lee en la Biblia se hizo, pero el arca físicamente no ha sido encontrada o no se encontrará. Pero la Biblia dice que era un cofre de madera recubierto con oro y tenía una tapa de oro que era el propiciatorio donde estaban 2 querubines con las alas extendidas, y dentro del arca habían las tablas de la vara de Aarón que había reverdecido y el maná, que representa el pan de vida que es Cristo. La vara de Aarón que representa cómo Jesús resucitó al tercer día, y las tablas de la ley porque Él es el verbo. El arca aquí representa a Jesús. Así que cuando hoy veamos que alguien dejó entrar el arca a su casa, es que alguien dejó entrar a la presencia a su casa. Y que hoy nosotros podamos tener el arca en nuestra casa. Que hoy nosotros podamos decir, Señor, yo quiero llevar el arca a mi casa. Esta caja tenía 4 argollas donde pasaban unos palos de madera de acacia, también recubiertos de oro. Y era parte de la responsabilidad de los levitas, como lo habló el pastor hace poco. La responsabilidad del levita no es solamente estar aquí, no es solamente ministrar, no es solamente cantar. Y los levitas en ese tiempo, la responsabilidad de ellos era mover esa arca. Nadie podía mover esa arca si no eran los levitas. Y era levantada, era a pulso. Vemos eso mucho ahora en Venezuela, ¿sabe? De la zona donde somos nosotros, del estado, se mueve una procesión inmensa tras de un ídolo. Y como lo vemos en televisión, que la cargan,
pero es un ídolo. Así los levitas debían cargar. Pero no estoy diciendo que tomemos esto como ejemplo. Estoy diciendo de que esa era la manera en que se movía el arca. Entonces el contexto está un libro anterior a él. Primera de Samuel 6, un libro entero completo de por qué la presencia, el arca estaba en la casa de Obed-edom. Para entrar más en contexto aún, había un sacerdote en el pueblo, Elí, el cual sus hijos ministraban al arca, y estos hijos estaban en pecado. Y Dios había hablado a Samuel, al profeta Samuel, y les dijo que los iba a cortar, los iba a matar. Y en 1 Samuel 6, versículo 10 en adelante, el capítulo dice que los filisteos devuelven el arca porque ellos habían ganado una batalla contra el pueblo de Israel. Preferible vamos a 1 Samuel 4, disculpa, Alexandra. 4:3 dice: los filisteos capturan el arca. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo estaba en una guerra contra los filisteos y veían el arca como un amuleto. Estaban perdiendo y dicen: busquemos el arca. Y en vez de preocuparse de quién estaba ministrando el arca, en vez de preocuparse del pecado de los hijos de Elí, estaban preocupados, era por la batalla. Y dice: traigamos el arca aquí, porque así Dios nos va a hacer ganar. Y vieron el arca como si fuera un amuleto. Y así nosotros muchas veces vemos la presencia de Dios como un amuleto. Pensamos que por venir a la iglesia las cosas nos tienen que salir bien. Pensamos que porque solamente cumplo mi parte en la semana por leer la palabra, creo que las cosas me van a salir bien. Vemos lo que Dios nos ha dado en nuestra mano como un amuleto para que las cosas nos salgan bien. Y los filisteos toman el arca. Capítulo 6, versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Bueno, tomaron el arca y ellos tuvieron 7 meses el arca, y en vez de bendición para ellos fue un tema de maldición. Empezaron a llegar plagas a su ciudad, empezaron a llegar plagas a sus reyes, salían tumores de ellos, se moría la gente y ellos decían: ¿pero qué es esto? Ellos creían también que iban a tener un amuleto con el arca en su casa. Y lo que hacía era que se moría la gente y se moría. Y ellos dicen: no, esto está mal, tenemos que devolver el arca a Israel. Tenemos que devolverla. Y el versículo 10 dice: y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-semes y seguían camino recto, andando y bramando, apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Beth-semes. Y los de Beth-semes segaban trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Beth-semes y paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera de carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la casa estaba junto a ella, la cual estaban las ollas de oro, y pusieron sobre aquella piedra. Y todos los hombres de Beth-semes sacrificaron holocausto dedicado y sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón. Los filisteos hicieron algo muy interesante, porque ellos no conocen la ley, no conocen
la palabra de Dios, y la palabra de Dios, el arca literalmente tiene instrucciones de uso. El arca no se puede mover en carro, el arca no lo pueden mover animales, el arca lo tenían que mover los levitas. Pero hay como el dicho que decimos en Venezuela, el inocente lo protege Dios. El arca, cuando ellos deciden salir del arca, a ellos no le pasó nada. Es más, dice de las vacas, eran unas vacas nuevas, las vacas nunca habían tirado de un carro. Y dice que las vacas mugían a causa de sus becerros. Cuando a la vaca nueva le quitan el becerro, ella busca a su cría nuevamente. En cambio, estas vacas no, estas vacas dice que le colocaron el yugo y las vacas se fueron derecho porque llevaban la presencia de Dios encima. Hermano, la presencia de Dios va a sonar duro, pero la presencia de Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí para moverse. Ella se mueve sola, ella es poderosa. Yo necesito la presencia de Dios. No ella a nosotros, ella sin nosotros, ella va a seguir, ella si no estoy yo, estará otro, hermano. Y así como esas vacas mugieron, esas vacas iban, era como lamentándose por sus hijos, seguían derecho. Nuestra vida debe ser así. Aunque no me guste lo que está pasando, es decir, Señor, yo voy porque tu presencia es la que me está llevando, Señor. Nosotros cometemos con frecuencia el mismo error que los israelitas cometieron. Creemos que Dios está con nosotros, decimos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y no nos esforzamos a hacer las cosas. Pero, hermanos, si nosotros no honramos su presencia, si nosotros no honramos el arca, ella se irá. Así como dejó al pueblo de Israel por 7 meses, si nosotros no honramos la presencia de Dios, ella se irá. El pueblo de Israel estaba en pecado. Dios había hablado a Samuel para decirle esto. Samuel 3, del 10 al 14. Y vino Jehová y se paró, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová, hijo de Samuel, he aquí haré yo cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho en su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Otra casa donde estaba la presencia de Dios, la casa de Elí, pero en esta casa había pecado y Dios le dice que iba a matar a los hijos de Elí por no ser honrada la presencia. Los filisteos, al tomar el arca, se la llevan a su dios, a Dagón, como un trofeo más. Y al día siguiente, el dios está por el suelo. Y los filisteos dicen, es raro, se cayó Dagón. Vuelven a levantar a Dagón y al día siguiente el dios está derrumbado, pero sin cabeza y sin manos. La presencia de Dios demostrando que era la presencia de Dios. Y ahí es donde ellos deciden eso. Vamos a salir de esto porque vamos a morir todos aquí. Llevaron el arca en carro nuevo, lo vuelvo a decir. Vacas nuevas, todo nuevo. ¿Y te recuerdas que leímos al principio que David hizo lo mismo? Dice que David, en 2 de Samuel, dice que tomó carros nuevos, vacas nuevas para mover, haciendo las cosas igual al mundo, haciendo las cosas igual a los filisteos, sin conocimiento de la palabra de Dios. El pastor habló empezando de cuántos artistas que montan un show, que hacen cosas grandes. A veces pensamos que para que la presencia de Dios se mueva necesitamos artistas inmensos, necesitamos música, necesitamos grandes conciertos. Así como David hizo cuando quiso mover el arca. El arca llegó a Bet-Semes, la presencia de Dios llegó a Bet-Semes. Los levitas llevaron el arca
porque sabían que era lo correcto. Pero, como dice el dicho también, la curiosidad mató al gato. Los levitas sabían de la palabra de Dios. Ellos sabían que no podían tocar el arca. Los levitas levantan para ver qué hay dentro del arca y la Biblia dice que murieron más de 50,000 personas solamente por tocar el arca. ¿Y a dónde subirá el arca? ¿Qué haremos? Dicen, la llevaremos a Kiriat Jearim, y llevaron la casa a Abinadab, otra casa. Este fue peor porque este vio que se murieron 50,000 y le dijeron, ahora el arca va a estar en tu casa después que murieron 50,000 personas. ¿Qué haría usted si ve eso? ¿Deja que eso entre a su casa? Llegan a esa casa y consagran al hijo de Abinadab, a Eleazar, para que cuidara el arca. Y la Biblia dice, hermano, Samuel 7, versículo del 1 al 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mire esto, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. En la casa de Obed-Edom el arca duró 3 meses y fue a la casa de Obed-Edom. La palabra aquí dice en primera de Samuel que en esta casa duró 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Otras versiones dicen que el pueblo de Israel lloraba porque creía que la presencia los había abandonado, que lloraba porque creía que Dios los había abandonado. Y tenían el arca en su casa y creían que la presencia de Dios los había abandonado. Y aunque aquí diga 20 años, estaba hablando yo con el pastor eso antes de empezar, hermano, no fueron 20 años, fueron más de 40 años. En todo el reinado de Saúl, la presencia nunca estuvo en Jerusalén. No fueron 20 años, porque después de eso pasó mucho más tiempo. Fueron más de 40 años que el arca de Dios pasó en la casa de Abinadab. Estaba en la casa de Abinadab por más de 20 años. Pero, ¿por qué Dios no bendijo la casa de Abinadab si la presencia de Dios estaba en su casa? ¿Y por qué Dios bendijo a Obed-Edom si la presencia estaba en su casa? Hermano, la presencia es la misma, el Dios es el mismo. Pero ¿qué hizo Abinadab para que Dios no bendijera su casa? La Biblia no dice, no habla nada de que los bendijo ni nada, solamente dijo, estuvo 20 años en su casa. ¿Quién conoce las historias, esas historias de tengo 2 vajillas? Tengo una buena que utilizo todos los días y una que nunca he sacado, porque esa es la vajilla, la bonita, la cara, y la vajilla guardada y nunca se usa. El arca de Abinadab quizás estaba como esa vajilla que se guarda y no la toque porque mata. No la vean. Es de oro, nadie la toca. Se familiarizaron con la presencia de Dios. Sabían que estaba ahí y lo dieron por sentado. A veces nosotros salimos de aquí, vamos a casa y digo, sí, yo soy cristiano y hasta ahí no hago más por la presencia de Dios en mi casa. Y la presencia de Dios llevando polvo y polvo por 40 años. Mateo 25 no está ahí porque es todo el capítulo, pero habla de las parábolas y los talentos. El Señor reparte talentos a cada uno y hubo uno que dijo, te tuve miedo y escondí el talento que diste. El Señor le dice, siervo negligente por esconder lo que te di. Dios así nos dice con su presencia. A veces tenemos miedo y lo que hacemos es esconder su presencia en nuestra vida. Y la presencia de Dios en nuestra vida está como un libro que nunca se abre, cerradito, bonito, completico. Todas están intactas porque ni se abre. Pero está ahí, en stand-by, apagado. Porque no la usamos, porque no la honramos. Tenemos como un miedo y está ahí.
sin que nadie la toque. Me imagino que Eleazar estaba con la presencia de Dios todo el día mirándola y no, pero que nadie la toque. Volvemos al punto del inicio, donde empezamos. David dice, traigamos el arca a Jerusalén. El arca duró más de 40 años en Jearín, en la casa de Abinadab. Y dice, vamos a traerla. Ya el arca no puede estar lejos de Jerusalén. Traigamos el arca a Jerusalén. Y segunda de Samuel, volviendo a segunda de Samuel, capítulo 6, dice que el responsable ya no era Eleazar. ¿Qué pasó con Eleazar? Moriría ya de tanto tiempo. Pero eran los otros hijos de Abinadab. Seguían estando en poder de esa casa, la presencia de Dios. Pero ellos cometen el mover el arca igual que los filisteos. Yo les dije ahorita, cometieron el mismo error que los filisteos. Los filisteos sacaron el arca en carros nuevos, con 2 vacas nuevas, y David hace lo mismo. Pero en este caso sí murió gente cuando David las movió. Y la palabra en segunda de Pedro 2, 21 y 22 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La diferencia de David y el pueblo de Israel con los filisteos es que ellos tenían el conocimiento de cómo se debe mover el arca. Vuelvo, al inocente lo protege Dios. Dios diría a los filisteos, te la perdono porque tú no sabes cómo hay que moverlo. Pero David le dijo, mira, tú sabes cómo se tiene que mover el arca. El arca duró en la tierra, en la casa de Abinadab más de 40 años. Y ¿cómo tú no sabes cómo tienes que mover la presencia de Dios con tanto tiempo? ¿Cómo tú no sabes mover la presencia de Dios con tanto tiempo el arca en tu casa? Y como lo dije ahorita, literalmente Dios dejó un manual de usuario para manipular el arca. Lo tenían que mover los levitas con las varas, se metían las varas dentro de las argollas. ¿Acaso estos responsables nunca leyeron esto? ¿Nunca leyeron la ley? Usa y ahí o guiaban el carro. Quizás uno iba adelante, uno iba atrás. Y mire eso, cuando los filisteos envían el arca a Jerusalén, a Israel nuevamente, ellos van atrás con miedo. Vamos a ver qué pasa con el arca. Y el arca nunca se cayó. Cuando estos traen el arca, iba quizás uno adelante y uno atrás. Y en el camino con las piedras se podía mover. Y Usa dijo, ay, se va a caer, se va a caer. La agarró y la puso. Pero la buena intención le costó la vida a él. Yo creo que Usa sacó cuenta. Usa diría, oye, si la presencia estuvo hace poco en Bexemes y solamente la tocaron y se murieron 50,000 personas. Si esta presencia se cae aquí, aquí nos morimos todos. Yo tengo que tomar esto y no dejarlo que se caiga, porque si no nos morimos todos. Y la buena actitud, el querer hacer las cosas bien. Y así muchas veces en nuestra vida pensamos que estamos haciendo las cosas bien para el Señor, de buenas intenciones, como dice. Hoy estoy lleno de dichos, de buenas intenciones está lleno el mundo. Pero nosotros debemos hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. David se quedó aterrado. Si leemos en Crónicas, dice que David tuvo temor de Dios, temor a Dios, pero no temor de reverencia, temor de que me voy a morir si yo llevo esto a mi casa. Temor de miedo, temor de que estoy aquí temblando del miedo por esta presencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pregunta David. Ya era una fiesta, de la fiesta pasó a ser un funeral porque ya había un muerto. Y luego se llevan la presencia, el arca, a casa de Obed-Edom.
Póngase en el lugar de Obed-Edom. Quizás él había escuchado de los 50,000 muertos. Quizás se hizo una propaganda grande y dijeron: por aquí va a pasar la presencia de Dios, por aquí va a pasar el arca de Dios en una caravana, vamos a armar carrozas, van a armar una marcha gigante porque va pasando el arca de Dios. Y él sabía. Pero la Biblia no lo dice, pero a mí me gusta pensar que Obed-Edom era un seguidor de su presencia, un amante. Oye, ojalá yo tuviera el arca en mi casa, yo tuviera la presencia, eso tuviera aquí en mi casa. No lo dice, pero si la presencia estuvo 3 meses en su casa y lo bendijo, es porque él hizo algo que no hicieron en los hijos de Abinadab. Si Dios en 3 meses hizo lo que no hizo en 40 años, es porque algo hizo. Entonces Obed-Edom respetaba su presencia. Obed-Edom hacía algo a favor de su presencia. ¿Cómo vivirías tú si sabes que el arca está en tu casa? ¿Cómo vivirías tú si sabes que Jesús hoy, cuando tú llegas, vamos a colocar a una persona, tú está vivo? Amén. Imagínese que usted llega y está Jesús tomando café en su casa. Visible, que usted lo pueda ver. ¿Cómo vive usted con esa persona en su casa? Imagínense. Al recibir a Cristo, nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestra casa. Al igual que Abinadab. Solo queda de nosotros. ¿Qué hacemos con esa presencia? ¿La encerramos en un cuarto bonito? ¿La ponemos bonita? ¿O tenemos comunión con ese nuevo amigo que tenemos? Le decimos: ven acá, ya vives, somos familia. Vas a ver a mi casa. Vas a ver cómo yo me comporto. Ya los primeros días trato de portarme bien porque es una visita nueva. Pero ya los 6 días ya él vio todo cómo es y te dice: ya todo. Y cómo se comporta. Déjeme decirle, creo yo, que después que Obed-Edom tiene el arca en su casa, eso fue el centro. Imagino que Obed-Edom pudo haber llamado a sus hijos: mire, ahora tenemos el arca aquí. Las peleas, vamos a tratar de no pelear tanto, vamos a tratar de no gritarnos mucho, porque el arca aquí. Todo era alrededor del arca. Las personas empezaron a escuchar que Obed-Edom, empezaron a hablar, pero los hijos de Obed-Edom se portan bien. Y mire, y la mujer de Obed-Edom lo quiere. Mire cómo es un vecino. Empezó a notarse la diferencia en la sociedad por la familia de Obed-Edom. Hermano, usted debe ser ese patrón en la calle, que hablen suyo, que hablen de su esposa, que hablen de sus hijos. No sabe cuánto a mí me da gusto cuando ellos creen que lo dicen como broma, pero cuando dicen: oye, el mío fuera tranquilito como el tuyo, chico. Pero ese muchachito ni se mueve. Claro, le dan rienda y se pone a jugar y pone a echar broma. Pero, oye, y echando broma también me dice: oye, pero ojalá mi esposa me hiciera comida como él. Empieza a ser un tema de conversación en los demás. Empiezan a ver los demás que en tu casa tus hijos se portan bien, que en el trabajo te va bien, que como dicen en Carolina, mire, que usted es como un gato, que lo tiran y cae parado. Empiezas a ser de bendición en el mundo. Y el mundo empieza a ver de que hay algo que no hay en las demás casas, que hay algo de que hay algo que ahí que es extraño, que no hay en otro lado. Nos gusta la bendición. Decimos amén a historias como esta. Pero no vemos lo que está. Pero no vemos el background que había en esa casa. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si sabían que Obed-Edom estaba bendecido, era porque Obed-Edom y su familia
estaban haciendo algo en lo secreto con la presencia de Dios. Había algo que ellos estaban haciendo en secreto con la presencia, que no hacían en las demás casas donde estuvo la presencia de Dios. Que no pasó en la casa de Elí, que no pasó mucho menos en los filisteos, que no pasó en la casa de Abinadab, pero sí estaba pasando en la casa de Edom. Queremos bendición y recompensa, pero no hacemos el trabajo que se hace en lo secreto. Queremos tener la caja de oro en nuestra casa, pero no hacemos el trabajo en secreto. El trabajo de lo secreto no lo hacemos. Obed-Edom, seguro cuando comía, veían el arca. Llegaba de trabajar, veían el arca. Hasta cuando andaban medio cada situación de su vida estaba el arca presente. Estaban conscientes de que ahora vive un rey en casa. Por eso es cuando yo le digo, imagínense que Jesús está de cuerpo presente en su casa. Imagínate que hay un rey viviendo en casa ahora. Obed-Edom diría eso. Rey, la presencia de Dios está viviendo en mi casa. Estoy seguro que se instruyeron acerca de ella. Seguro que empezaron a estudiar acerca de la palabra de Dios. Empezaron a ver cómo se trataba la presencia. No solamente fueron guardianes del arca, yo estoy seguro que también fueron amantes de ella. Y David se enteró de la bendición de Obed-Edom y decide volver a intentar llevar el arca. Llega David y le dice, Obed-Edom, necesito llevarme lo que te dejé. Ahora, si usted respondió una pregunta que dijo, ¿usted dejaría entrar esos casos? Usted diría, sí. Ahora que alguien llegue y diga, tengo que llevar. Y Obed-Edom ahí. No, pero ¿cómo te la vas a llevar? Así es. Ya como me va, estoy bendecido y te la vas a llevar. Yo les aseguro algo, Obed-Edom no sería el mismo. Obed-Edom ya no era el mismo. Juan 21. Pues Jesús muriera. Jesús había resucitado. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Triste porque Jesús había muerto. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echad la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que vino. Obed-Edom, ¿qué voy a hacer yo ahora sin la en mi casa? Entonces él sacó cuenta y dijo, yo voy a seguir haciendo lo que hacía antes de que la presencia estuviera en mi casa. Yo creo que él dijo, no, eso no. Prueba los buenos. Antes no te va a llenar. Y aquí en este pasaje que vemos, Simón Pedro está triste porque ya el maestro no está con él. Y dice, yo voy a volver a hacer lo que yo hacía antes, voy a pescar. Pero Jesús le había dado una palabra a Pedro y le dice, ahora serás pescador de hombres. No sé si me entiende. Él quiso volver a lo que hacía antes de Jesús. Pedro quiso volver a hacer lo que era antes. Y no le resultó. Jesús llega, ¿pescaste algo? No, no pesqué nada. Hermano, es que cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando la presencia llega a nuestra casa, ya nosotros nos servimos afuera. Y no servimos no lo digo de servir de ayudar a algo, porque igual nosotros seguimos teniendo nuestros trabajos, seguimos trabajando afuera. Digo de que ya nosotros no funcionamos allá afuera. Cuando conocemos a Jesús, cuando la presencia llega a nuestra casa, ya nos hemos acostumbrado a eso tan bueno de que ya afuera no vamos a funcionar. Lo digo como testimonio personal.
2008, 16 años, tomé la decisión de volver a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces yo he querido ir atrás? Bueno, y no funciona. No sirve. No sirve. Uno llega como el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido, mirada tan tierna. No sirve, hermano. Cuando llegamos a la presencia de Dios y queremos volver a pescar como hizo Pedro, Jesús le dice, no, pero ahí no es, tírala por el otro lado, y llega otra vez a los pies de Jesús. Ya el arca sale de Obed-Edom. Primera de 15, se ve cuánta emoción que dice. Queda en su casa el Dios, mire, yo voy a donde va la presencia. Seguro le dice a David, mira, a mí tú no me vas a dejar sin esto. O me pones a trabajar, me colocas cerca del arca, pero yo fuera, lejos de la presencia, yo no voy a estar. Lejos de la presencia, yo no voy a estar. Y yo creo que Edom hizo parte de sí las palabras cuando el salmista dice en Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y ahora aquí vemos cómo por tener el arca en su casa, Obed-Edom, es decir, a su familia, se le empezó a bendecir el trabajo, todo lo que tenía. El rey David decide dejar como guardas de las puertas del templo a Obed-Edom y sus hermanos. Imagino que David diría, pero ¿quién mejor para cuidar esto si este hombre? Si ya ha demostrado que Dios lo bendice, ya ha demostrado que sabe cómo tratar la presencia de Dios. Primera de Crónicas 16:38. Y a Obed-Edom y sus 78 hermanos. Y Obed-Edom, hijo de Jedutún, la osa, cuando comenzó puesto a llevar la presencia para bendecir todo. Y dice que 78 hermanos. Toda la familia al servicio de Dios. Hermano, no sé cuántos justos en la familia de Pedro. Solamente se nombra a él que llegó a su casa. Solo sé que él decidió llevar la presencia. Hoy toma esa decisión, hermano, como hizo Obed-Edom, y dice, llevo la presencia a mi casa. Pero no como Abinadab, sino como Obed-Edom, que estudio de ella, que voy a tratarla como se debe tratar, que Dios. Y algo tan bonito para nuestros familiares. Hay un familiar en la vida que nos hijos. De Crónica 26, 4 y 5 dice, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, cuarto y Zacarías lo Beultá, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, también de Semaías su hijo, señores, porque eran varones valerosos. Los hijos de Semaías, Otni, Obed, sus hermanos, hombres de fuerza, así mismo. Una decisión de Obed-Edom no solamente bendijo su casa, a sus hermanos, sino a sus hijos y sus nietos. 3 generaciones. Hermano, qué maravilloso que la decisión que yo pueda tomar hoy, yo te aseguro 3 generaciones de bendición. Porque la palabra lo dice aquí. Y Dios es promesa de Dios. Estos días pasados murió
murió hermana, padre del pastor. Por lo que había escuchado del pastor en Johnny, decidió creer en Dios. Luego llegaron sus hijos, pastores, salmistas, cantantes. A su vez, este pastor se casa de Dios, tiene 2 hijas y un hijo, líderes, mixta. Este hijo, el menor, hermana, tienen al niño menor que Joao, 6 meses. Y cuando yo veo los videos, él está, papá toca batería, se pone a tocar batería. Y cuando yo estaba haciendo esto, yo decía, Señor, una hermana que décadas atrás decidió creer y llevar la presencia. Y hoy está un niño de 1 año y medio que quizás lo hace como juego, pero se ve como la promesa de Dios y la palabra de Dios se cumple de tanta generación tras generación que no se ha apartado el arca ni la bendición de esa casa. Y así, y más que tristeza, yo creo que es motivo de alegría de saber que esa hermana cumplió el mandato de Dios ante la presencia de Él. Así que, hermano, usted si no tiene nietos, pero usted diga, mira, cuando yo tenga nietos, la decisión que yo tomo hoy les va a beneficiar a ellos. Amén. La decisión que tú tomes hoy va a beneficiar hasta tus nietos. Obed-Edom y sus hijos tuvieron un puesto privilegiado en el Primera de Crónicas 26:15. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del sur. Tenían un lugar privilegiado. La puerta del sur creo que la que daba directo al altar, ¿cierto? La mejor puerta. Por eso es que yo digo que quizás Obed-Edom dijo, me vas a poner pero lo más cerca que se pueda del arca. Obed-Edom dice que era geteo. El que podía ministrar era un levita, como lo dijo el pastor al principio. Y Obed-Edom diría, yo sé que yo no soy sacerdote, yo sé que yo no voy a poder ministrar, pero trata de ponerme lo más cerquita que se pueda. Le dieron las mejores puertas a él. David sabía que él iba a ser un buen guardián del templo. Y a sus hijos las provisiones. O sea, provisiones, todo lo que se iba a consumir en el templo. Y en la vida real, ¿quién conoce a alguien que maneje provisiones y no tenga? Y no tenga. Dios bendijo. La Biblia nos da lecciones de una excelente relación, pero debemos servirle. La ley es morar con dije al principio. Estoy seguro que al ser bendecido, pues Edom también los demás. Si queremos que Dios bendiga a nuestra familia y a nuestros trabajos, aún nuestra nación, debemos honrar la presencia de esta arca que está en casa. Estás aquí, es una decisión por seguir. Tú dijiste, te quiero llevar, lo trato como un mueble más, como un mueble bonito de que, porque yo creo que no estamos así. ¿Qué produjo la presencia? Él, hermano, nieto, prosperó, le dio ministerio, permitió de que toda su casa reyes, reyes.
Se vuelve a nombrar la casa en guerra. Todo el oro y la plata, todos los utensilios se hallaron en la de Edom, los tesoros. Después volvió a Samaria. Décadas y décadas, por no decir siglos, pasaron y aún en la casa de Edom habían riquezas del templo, hermano. No solamente, ahorita dije nietos, pero no solamente eso. Hay decisiones de que pasarán a la historia, de que quizás a nosotros no se nos va a recordar por el tiempo, pero algo que yo dejé entrar a mi casa hoy, hermano, imagínense que pasen siglos, todavía ese legado, todavía esa bendición esté en su familia. Y quizás de nosotros no se va a hablar por el tiempo. Quizás no se acordarán de Manuel, de Luis, Ela. Pero delante de Dios hicimos lo que teníamos con nuestra casa. Queda de parte de nosotros ser responsable con el altar que tenemos en casa. Queda de parte de nosotros ser responsable con ese hermoso tesoro que tenemos, de honrarlo como lo honró Obededón y no tenerlo como un mueble más como lo tenía. Hoy ponernos de pies para orar, terminar y decir: Señor, si tu presencia está en mi casa, Padre, yo quiero honrarla. Si el arca está en mi casa, Dios, yo quiero vivir como Obededón, Dios. Ayúdame, Padre, o ayúdanos a que quizás las ganas que tengo de tener el arca en mi casa no sea solamente por bendición, sino porque quiero honrarte, Señor, y quiero honrar tu presencia. Leímos al principio en Primera de Samuel que el arca estaba en la casa de Elí, pero no era honrada y sus hijos estaban en pecado. Y el pueblo de Israel llevó el arca como un amuleto de decir: si tengo el arca ganaré, Señor. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel en ese momento, Señor. Yo no quiero tener el arca solamente por conveniencia, Señor. Yo quiero, Señor, guardar tu arca porque me apasiono por ella, Dios mío. Ayúdame a que mi familia y yo seamos como esa familia de Obededón, Señor. De que el arca sea el centro, Señor, de mi casa, Padre. De que el arca sea el centro, Dios mío, de nuestra familia, de cada uno de mis hermanos. Que lleguemos a casa y si hay que desempolvar algo, Señor, lo hagamos. Si hay que instruirnos acerca de ella, nos instruyamos, Señor. Ayúdame, Padre, a que no pasen años y años como la casa de Abinadab. Y que tu presencia no se revele, Señor, en mi vida. Ayúdame a que tu presencia sea visible en mi casa, Padre, como lo fue en la de Obededón. La Biblia dice 3 meses, Padre. No soy yo nadie para ponerme a profetizar aquí nada, pero porque el tiempo es tuyo, Señor. Tú harás en el tiempo que tú quieras, Señor. Tú bendecirás, Señor, nuestra vida, Padre. Solo queremos honrarte, Señor. Solo danos paciencia, Señor. Solo danos sabiduría, Padre, para poder entender tu palabra. Poder habitar, Señor, con tu presencia, Señor. Cuánto te adoramos, Señor, empezando con muchas canciones acerca de presencia, Padre. Y hoy, Señor, pudimos leer de que tú no te gozas con grandes shows como lo hizo David o lo hicieron los filisteos, Señor. Tú te gozas, Señor, en la intimidad de una casa, Padre. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, estando con que esta palabra nos quede. Si se nos olvida, Señor, todo lo que vimos hoy, que se nos quede eso tan sencillo como es honrar el arca que hay en casa.
Se me olvida todo, Señor. Que yo recuerde esas palabras. Honrar el que hay en casa. Necesito honrar tu presencia en mi casa. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, papá. Amén, amén y amén.